Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Les habla Jorge Hernán Peláez. Estamos aquí en Todo bajo control. Como siempre con ustedes en la franja institucional de la Radio Nacional de Colombia, llevándoles toda la información de la Contraloría General de la República. Gracias a todos los que nos han escrito a lo largo de la semana y ya comenzamos bajo la producción de Martín Pinzón con la colaboración de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de radio aquí en Radio Nacional, y también Lucía Esparza Baena, la directora de comunicaciones de la Contraloría. Comenzamos, Todo bajo control, bienvenidos. Esto es Todo bajo control, el programa de la Contraloría General de la República por Radio Nacional de Colombia. Voy a saludar a los integrantes de la mesa de trabajo. Hoy está con nosotros Diana Pedrosa. Diana, buenas tardes, bienvenida a Todo bajo control. Buenas tardes, Jorge Hernán, compañeros y estimada audiencia. Hoy les voy a contar qué pasó en la audiencia pública convocada a raíz del escándalo por sobrecostos en un contrato entre Encali y la Unión Temporal AMI. Gracias, Diana. Juan Guillermo Mercado también está con nosotros. Juan Guillermo tiene una importante crónica el día de hoy. Juan Guillermo, buenas tardes, bienvenido a Todo bajo control. Hola, Jorge Hernán, un saludo para usted, para todos mis compañeros de Todo bajo control y por supuesto para las personas en las regiones del país. Hoy tenemos noticias de Medimás, así que atentos. Gracias, Juan Guillermo. Y a Lirio Parra, que siempre trae también notas interesantes, como la que va a exponer el día de hoy aquí en la Radio Nacional. Alirio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Hernán, compañeros periodistas y amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. En minutos les hablaré acerca de la recuperación de más de 4 billones de pesos en regalías para las regiones. Alirio, gracias. Y finalmente Harold Agüeta, que tendrá gran invitado también en la tarde de hoy. Harold, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Hernán. Los saludo a usted y por supuesto a los miles de oyentes que nos escuchan a esta hora a través de la Radio Nacional en Todo bajo control. A mis compañeros de estudio, y le cuento que hoy le traigo en mis dos una entrevista con el nuevo Vicecontralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien nos cuenta algunos aspectos de su vida y de lo que va a hacer como vicecontralor en esta nueva etapa de este organismo de control. Ya regreso. Bueno, Diana, usted siguió paso a paso el desarrollo de la audiencia pública que se realizó en la ciudad de Cali. Lo de los sobrecostos de la compra de equipos en Cali es miedoso. Yo nunca había oído esas cifras en Videobeam, en Videowall, en televisores. Mejor dicho, es una locura. Y otros elementos que hacen parte de ese importante contrato. Cuéntenos qué pasó. Pues le cuento, Jorge Hernán. La audiencia estuvo candente. Se oyeron voces indignadas por parte de algunos políticos y de la ciudadanía en general. Hubo acusaciones contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y directivos de la empresa de servicios públicos. Después de 4 horas de sesión en las que se escucharon las diferentes denuncias por irregularidades en la contratación de Encali, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez dio a conocer las acciones que emprenderá el ente de control. Acciones que cabe señalar, él mismo encabezará. Una cosa que hay que aclarar es que si bien existen sobrecostos en el polémico contrato con la Unión Temporal AMI, no se ha registrado detrimento patrimonial, ya que dicho contrato fue suspendido bilateralmente. Eso sí, para estos sobrecostos no existe ninguna justificación. Escuchemos al Contralor General, quien al término de la audiencia dio a conocer las principales conclusiones. Inicialmente se refirió al dichoso contrato con la Unión Temporal AMI, que según indicó tiene sobrecostos de hasta un 300%. En ese contrato lo que se ha podido detectar por parte de la Contraloría General de la República es que hay unos sobrecostos frente a lo que tiene que ver con diferentes ítems, sobrecostos que están en muchas oportunidades entre el 350% y más del 1000%. Si eventualmente ese contrato no tendría ninguna presentación y sería nefasto que se llegara a continuar adelante, reitero, porque está en este momento suspendido, pero por voluntad de las partes. Sobre ese contrato ya se han pagado pólizas, hay otra cantidad de circunstancias, y le he solicitado a la Procuraduría, de igual manera en coordinación con la Fiscalía, que en esto estamos realizando una acción conjunta, que no se vaya a continuar adelante con ese contrato y que ese contrato
sea liquidado bajo todo punto de vista porque es profundamente lesivo. Y esto es en una función de carácter preventivo que tiene la Contraloría General de la República en aras de evitar que se vaya a causar un perjuicio o un detrimento patrimonial. Señaló que también la Contraloría le puso el ojo al contrato para la construcción de la granja solar del corregimiento de Mulaló en Yumbo, Valle del Cauca, donde ya se adjudicó este contrato, y en Cali pagará 9.500 millones de pesos. Igualmente anunció la apertura de 3 indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en la contratación realizada en el 2022, relacionada con infraestructura energética, mantenimiento y actualización de aplicativos digitales. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la planta, lo que tiene que ver con el contrato de Mulaló, en el cual hay también comprometido algo más de 90.000 millones de pesos por parte de Cali. Ese no se ha firmado, esa es una adjudicación, pero estamos llamando la atención de que ese contrato no se vaya a firmar, se revise, porque encontramos serias inconsistencias de igual manera en la documentación. Y por último, producto del ejercicio que se ha realizado durante estos 8 días de control preferente al respecto, se aperturan indagaciones preliminares frente a presuntas responsabilidades fiscales por más de 100.000 millones de pesos. Bueno, Diana, ¿y qué va a pasar cuando la Contraloría intervenga en casos como el de Cali por encima de las Contralorías territoriales? Pues mire, él aclaró que un control preferente por parte de la Contraloría General de la República no pretende quitarle facultades a las Contralorías regionales o territoriales, pero eso sí, les hizo un llamado. Yo sí quiero hacer un llamado a las Contralorías territoriales, a las Contralorías departamentales, a las Contralorías municipales, de que ejerzan su labor con total independencia y autonomía, donde nosotros evidenciemos, como ha acontecido en la ciudad de Cali, vamos a intervenir a través de la figura de control preferente a esas contralorías en temas específicos. Quiero decirle a los contralores territoriales, si eventualmente esas investigaciones por parte de la Contraloría demandan que la intervención realizada efectivamente llegue a feliz término, que tengan presente de que son responsables solidariamente por no haber ejecutado su función en debida forma. Y en el caso de la Alcaldía de Cali ha existido un llamamiento frente a contratación directa realizada por parte del municipio. Vamos a realizar una intervención de igual manera prevalente sobre unos temas específicos en los cuales hemos recibido denuncias concretas y cuyas investigaciones estarán de manera directa en cabeza del Contralor General de la República, en el caso de la ciudad de Cali, porque el compromiso que hay es que dichos resultados de esas investigaciones por la Contraloría serán presentadas de manera directa por parte de quien es el responsable, que es el Contralor General. Como no faltan las críticas, el Contralor Rodríguez recalcó que estas audiencias públicas no son ningún show mediático. Esto no es ningún matoneo mediático, ni consiste en ninguna persecución, ni obedece a ninguna circunstancia desde el punto de vista político. Aquí simplemente la Contraloría lo que está haciendo es un llamado al principio de colaboración armónica de los demás organismos de control y asumir de manera directa una circunstancia que es evidente frente a la cual debe presentar unos resultados de cara al país. Las investigaciones del ente de control permitieron detectar una concentración de contratos en 2 empresas que prestan servicio a 4 electrificadoras del país. Una de ellas con 31 contratos por más de 405.000 millones de pesos y otra con 18 contratos por más de 90.000 millones de pesos. Por el despliegue de las diferentes investigaciones, la Contraloría tiene la medio bobadita de 23.000 folios para analizar de posibles irregularidades en contratación en el departamento del Valle del Cauca. Muchas gracias, Diana. Hoy voy a saludar entonces a Lirio Parra, también hablando de que la Contraloría nos trae una muy buena noticia, y es que se han recuperado cerca de 4 billones de pesos del tema regalías. ¿Cuál es la historia, Lirio? Un saludo, Jorge Hernán, para ustedes, nuestros compañeros y la gran audiencia de la Radio Nacional de Colombia. El Gobierno Nacional, con la Ley 2056 de 2020, busca garantizar más recursos de regalías para las zonas productoras del país
y generar el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables. Es por eso que la Contraloría, a través del delegado de la Unidad de Regalías, Freddy Arias Herrera, ha tenido la lupa puesta en estas inversiones. Hoy podemos decir que hemos revisado más de 2.680 proyectos por valor de 42 billones de pesos. Esto es un incremento de más del 40% a cuatrienios anteriores. Pero de esa revisión de esos 42 billones, podemos decirle a los colombianos que tenemos hallazgos y beneficios por 3.5 billones. 1 billones en hallazgos y cerca de 400.000 millones en beneficios. Beneficios que son bien importantes, y ahí recalco un poquito el tema del control preventivo y concomitante. El presupuesto aprobado para los años 2021 y 2022 por el Congreso de la República asciende a 17.3 billones y la Contraloría ha trabajado para que esas obras inconclusas provenientes de regalías se continúen y no se pierdan los recursos. La vía Tablita-San Marcos es una vía que cuando la Contraloría entró, la unidad de regalías entró, el contratista tenía 22.000 millones de pesos en el bolsillo del anticipo y solamente en más de 3 años había ejecutado el 3%. Cuando la Contraloría entra, hoy podemos decirle no solamente a Sucre, sino a Colombia, que la vía Tablita-San Marcos va en el 70%. Igualmente podríamos así hablar del megacolegio de Payol y Polo. Con control preventivo, entrando a la Contraloría, hemos logrado que por lo menos las obras avancen y se entreguen. Yo creo que eso es muy importante, y es ahí donde estamos hablando de cerca de 400.000 millones de pesos en beneficios. De los 17.3 billones, más de 16 billones se destinarán a proyectos de inversión, lo que equivale al 93% de estos recursos, y donde es importante que la Contraloría tenga en la mira las obras que se ejecutan en las regiones. Estar hablando hoy del megacolegio de Payol y Polo, donde ya está funcionando. Estar hablando hoy de la Universidad de Córdoba en Sahagún. Es una obra que ya están celebrando los convenios, y en el próximo mes, 2 meses, ya hay estudiantes de la universidad en ese mega obra de infraestructura que hubo allá, y que gracias a la intervención de la Contraloría y la Gobernación de Córdoba ya está puesta prácticamente en funcionamiento. Están haciendo los convenios con la universidad. La estrategia Compromiso Colombia y el control concomitante permiten auditorías en tiempo real a las obras. Acabamos de hacer un hallazgo, por ejemplo, en el Magdalena, en lo que es la obra La Ruta del Sol, por cerca de 350.000 millones de pesos. Unos recursos que están suspendidos por el DNP, y que aquí tendrá que haber una intervención de la Gobernación y del Gobierno Nacional para poner en funcionamiento esta mega obra que hoy también la tenemos suspendida. Cuando se trata de proteger los recursos de regalías para las zonas productoras del país, es importante contar con la vigilancia de las comunidades y recibir sus denuncias. Nosotros tenemos en promedio 400 denuncias anuales. Este año estamos pasando por las 450, porque además de eso fue un año electoral, y eso se entiende, pero digamos que el promedio son 400 denuncias que se dan solo en regalías, solo en la ejecución de los recursos de regalías. Hicimos, por ejemplo, 4 grupos, regionalizamos el país y hemos atendido todas esas denuncias, que yo creo que es un muy buen balance. La Contraloría, a través del delegado de la Unidad de Regalías, continuará pendiente para que al Caribe le lleguen sus 3.6 billones, a los Llanos 2.9 billones, Centro Oriente 1.7 billones, Pacífico 1.4 billones, Centro Sur Amazonía 1.2 billones y para el eje cafetero 1.5 billones de pesos. Gracias, Alirio, y con Juan Guillermo vamos ahora a hablar de Medimás.
la compañía que finalmente entró en liquidación, investigada por presuntas irregularidades. El tema del pago a proveedores es miedoso. Gracias, Juan Guillermo, por estar al frente de esta crónica importante que tiene que ver con la salud de los colombianos. ¿Cuál es la historia actual de Medimás? Jorge Hernán, mire, la situación sigue siendo grave en la intervención de Medimás que ha hecho la Contraloría General de la República. Usted sabe que esto es un proceso muy largo que empezó hace más de 10 años cuando la entonces Contralora Sandra Morelli ordenó precisamente una actuación especial a Salucop. De allí se ha venido desprendiendo todo lo que fue Café Salud y después Medimás. Y por supuesto, la Contraloría General de la República actualmente sigue dando noticias que tienen que ver con el sector salud y a este seguimiento que se le ha hecho a Medimás. La más reciente, Jorge, tiene que ver con irregularidades en la legalización de anticipos a proveedores de Medimás, por lo que la Contraloría abrió indagación preliminar por 842.644 millones de pesos. Entonces, ¿qué ocurre, Jorge? Por supuesto, la legalización de anticipos tiene que ver con la forma como se le pagaba a esos proveedores. Por supuesto, usted sabe que viene de vieja data la forma, por supuesto, como Salucop hacía todos sus procesos y sus protocolos de pago. Parece ser, según esta indagación preliminar, Jorge, que Medimás no escapaba a esos mismos modus operandi, por lo cual la Contraloría ya tiene la lupa sobre estos pagos, al parecer irregulares. Se dio, Jorge, en una actuación especial de fiscalización sobre el tema de salud. Precisamente la Contraloría delegada para ese sector, el sector salud, estableció un primer hallazgo fiscal de 8.633 millones de pesos. Y una segunda noticia, Jorge, que tiene que ver con contratos del Hospital Universitario del Valle. Seguimos hablando del Valle, donde se terminó un hallazgo fiscal por 1.306 millones de pesos y la apertura de una indagación preliminar por 22.644 millones de pesos. Entonces, Jorge, empezamos hablando de Medimás y de ese hallazgo fiscal por 8.633 millones y la indagación preliminar, usted sabe que esto es un proceso de investigación, por 842.440 millones de pesos. Entonces, la Contraloría, ¿qué estableció, Jorge? Entonces, tenemos que hablar de una presunta incidencia fiscal de ese valor y también la apertura de el valor por la indagación preliminar. Esto es en la actuación especial de fiscalización sobre el tema de anticipos realizados por la EPS y Medimás a sus proveedores. ¿En qué fecha, Jorge? Del 1 de agosto de 2017 hasta el 16 de marzo de 2022. Tenemos que decir, Jorge, que en la actuación adelantada por la Contraloría del sector salud se constituyeron en total 4 hallazgos administrativos, de los cuales, aparte del hallazgo fiscal y los hechos que dieron lugar a la indagación preliminar, 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y 2 otras incidencias para el traslado a la Contaduría General y a la Junta Central de Contadores. A partir de la verificación efectuada, Jorge, y de acuerdo con la información reportada por la EPS en liquidación, se evidenciaron irregularidades en la legalización de los anticipos, causados desde agosto de 2017 hasta marzo de 2022, generando incertidumbre sobre la administración, gestión y custodia de los recursos del sistema de salud. Además, se identificaron inconsistencias e inexactitudes de los soportes, específicamente las facturas que se sustentan por la prestación de servicios de salud, situación, Jorge, que constituyó una demostración del manejo irregular en la formación de los anticipos objeto de fiscalización. Como resultado de la actuación especial de fiscalización realizada, la Contraloría General de la República consideró, Jorge, que el cumplimiento de la normativa relacionada con los anticipos causados y legalizados resulta inconforme e irregular en todos los aspectos significativos frente a los criterios aplicados. Entonces, ¿qué podemos resumir, Jorge? Que después de un proceso exhaustivo de investigación, la Contraloría General de la República ordenó estos hallazgos y también todo lo que tiene que ver con los pagos a los proveedores que está haciendo la EPS Medimás, o que hizo, que hay que decir, Jorge, por supuesto, que está en liquidación. Seguiremos en Todo Bajo Control pendientes de todo lo que tiene que ver con la EPS Medimás y por supuesto tener información oportuna para que todos los usuarios del sector de la salud estén tranquilos del papel de la Contraloría. Las 2 de Harold, en Todo Bajo Control.
Harold, vamos con las dos. Hoy el invitado, Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga. Adelante, Harold. Bueno, Jorge Hernán, como le dije al principio del programa, hoy me encuentro con el Vicecontralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, que se está estrenando en el puesto. Y sin tanto preámbulo, quiero darle un saludo a esta hora, señor Vicecontralor. Buenas tardes, Harold. Un saludo muy especial para ti, para toda la amable audiencia, y un saludo a todas las personas que en esta hora sintonizan el programa Bajo Control. Bueno, cuéntenos, señor Vicecontralor, ¿quién es Carlos Mario Zuluaga para quienes no lo conocen? Carlos Zuluaga es un sabanalarguero atlanticense que durante los últimos 18 años ha dedicado su vida al servicio público de trabajo para beneficiar la ejecución de políticas públicas en organismos internacionales, en el sector privado, en el sector público. Y cuéntenos, ¿cuál ha sido su recorrido profesional y laboral? Durante todo su recorrido profesional se ha desempeñado como secretario de despacho de la Gobernación del Atlántico, contralor delegado para la participación ciudadana, director de estudios sectoriales para minas y energía, asesor del Congreso de la República, director de la OEI en Colombia. Bueno, doctor Zuluaga, cuéntenos usted cómo llega a la Vicecontraloría después de que había mucha expectativa por quien llegara a este cargo. Llego a la Vicecontraloría por una invitación que me hace Carlos Hernán Rodríguez, actual Contralor, con quien tengo una amistad desde hace años, y me ha pedido que ayude en la tarea que quiere emprender para cumplir más allá de los propósitos misionales de la Contraloría, recuperar la confianza de la ciudadanía, para recuperar la relación entre la sociedad civil y el Estado, tendientes a convertir a cada ciudadano en un veedor, en un ente de control social que ayude a que la participación se convierta en un elemento importante en la protección y en la conservación de los recursos naturales y, por supuesto, en la vigilancia de la ejecución de los recursos públicos. Le cuento que aquí tuvimos al señor Contralor hace varios días y nos habló sobre las líneas de trabajo que piensa implementar en estos 4 años. Nos habló de elefantes blancos, de recuperación de recursos, de seguir de alguna manera con el programa Compromiso Colombia, que recupera tantas obras por todo el país que amenazan con convertirse en elefantes blancos. ¿Cuáles son las líneas que usted, doctor Zuluaga, piensa trabajar en la entidad? Las líneas de trabajo que el Contralor ha propuesto es darle un impulso importante a la ejecución de las políticas públicas, a esa vigilancia de las políticas públicas, a las auditorías de gestión de las políticas, que esa es una importante forma de ayudar no solamente a alimentar el debate de control político o los insumos de la agenda legislativa, sino por supuesto hacer una valoración mucho más reposada de las formas en las que se deben intervenir o ejecutar los recursos públicos para que los fines sociales del Estado se cumplan en términos de educación, salud, transporte, vivienda, todos los servicios que entre derechos fundamentales y necesidades básicas insatisfechas permiten que la sociedad colombiana pueda mejorar los índices de calidad de vida. También debo preguntarle, ¿qué cree que hace falta y qué cosas encontró muy buenas en la Contraloría? Creo que sí hacen falta cosas por hacer. Justamente la Contraloría es una entidad que conozco hace más de 10 años y ha mejorado muchísimas sus actividades de gestión, sus mecanismos de control, sus equipos, y es una buena forma también de impulsar una agenda que proyecte a la Contraloría hacia una gestión mucho más modernizada, mucho más eficiente, mucho más aterrizada a las necesidades que hoy tiene la auditoría moderna, el interrelacionamiento de los equipos, las auditorías interdisciplinares y por supuesto los temas que la ciudadanía cada día coloca en el debate público. Bueno, y por estos días suena muchísimo algunos proyectos de ley que buscan acabar con la Contraloría. Se lo pregunté al Contralor en su momento y ahora a usted. ¿Qué piensa de esos proyectos de ley? Los proyectos de ley que van cursando, el Contralor ha manifestado que deben darse su trámite. Antes debe producirse un debate con la ciudadanía, con los gremios,
con los sindicatos, con los funcionarios de la Contraloría, de tal manera que podamos tener un análisis mucho más completo sobre la pertinencia de estos proyectos y sobre su alcance. Una cosa es los proyectos que tramitan actualmente en el Congreso, que buscan crear cuentas, crear tribunales, y otra cosa distinta es la realidad sobre la cual hoy tiene que enfrentar el órgano de control para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, como también para tener competencias justamente en la revisión de bases de datos reservadas y otro tipo de situaciones que pudiera hacer mucho más eficiente el ejercicio del control y, por supuesto, eliminar las controversias o los vacíos jurídicos que hoy tienen frente a unas sentencias que ha proferido la Corte Interamericana. Bueno, vicecontralor, muchas gracias por haber estado en Todo Bajo Control y quisiera que le dejara un mensaje a los miles de oyentes que nos escuchan a esta hora en este programa que es de la Contraloría. El mensaje que quiero enviarle a todos los oyentes de Todo Bajo Control es que están las puertas y los canales de comunicación abiertos de la Contraloría para recibir denuncias, para recibir información, para que podamos establecer una agenda de trabajo conjunta con la ciudadanía. Queremos estar siempre también en ese proceso permanente de retroalimentación y esperamos que los próximos 4 años que el Contralor Carlos Hernán Rodríguez ha propuesto dentro de la agenda satisfacer las expectativas que tiene la ciudadanía colombiana, seguir fortaleciendo la institucionalidad desde ese ejercicio de vigilancia permanente y, por supuesto, hacer que todos los recursos públicos se ejecuten y aquellos que no hayan sido ejecutados y hayan sido desviados, poderlos recuperar para el Estado. Un saludo muy especial para todos y muchas gracias. Bueno, Jorge Hernán, estuvo con nosotros Carlos Mario Zuluaga, nuevo vicecontralor general de la República. Y hasta aquí mis 2 de la semana. Harold, muchas gracias también al vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, a Martín Pinzón en la producción, también a Lucía Esparza Baena, directora de comunicaciones de la Contraloría, a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de radio aquí en RTVC. Gracias a ustedes por los mensajes, síganos escribiendo y la próxima semana nos encontramos nuevamente aquí en esta misma franja institucional en Radio Nacional de Colombia, en otra emisión más de Todo Bajo Control. Feliz tarde para todos. Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República.